Bienvenidos amigos al programa Conflictos Judiciales en Materia Civil y Procesal Civil, organizado por el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil en el Poder Judicial. Se trata de entrevistas que se realizan a profesores, investigadores, jueces y en general personas dedicadas a la investigación jurídica para abordar con ellos temas referidos a asuntos civiles y procesal civiles. En realidad, es una entrevista que tiene por objeto despejar dudas o por lo menos absolver inquietudes referidas a la problemática que se presenta comúnmente entre las personas sobre instituciones que están reguladas en el Código Civil, en el Código Procesal Civil y en general en las materias del derecho privado. Lo particular es que el entrevistado, en este caso, podrá contestar de manera directa algunas preguntas que se formulen por parte de los oyentes, televidentes, sean docentes, sean estudiantes, jueces o abogados, que el entrevistado responderá de manera directa. Muy bien, vamos a un pequeño corte y retornamos en unos minutos. Retornamos con el programa Conflictos Judiciales en Materia Civil y Procesal Civil. En esta oportunidad tenemos el grato honor de contar con la presencia de un ilustre profesor universitario y, por supuesto, abogado, especialista en temas de derecho patrimonial, indemnización, contratos, etc. Se trata del profesor Leiser León Hilario, quien es profesor docente universitario en diversas universidades y especialista en materia civil. Abordaremos con él un tema que ha traído, digamos, comentarios, ha concitado atención, porque ha sido preocupación de la judicatura y que ha llevado consigo incluso una reunión del más alto organismo de la Judicatura Nacional en materia civil, dando lugar al famoso octavo pleno casatorio civil. Pero en esta oportunidad abordaremos con él esa misma figura, pero de manera general. Me refiero a la venta de bien ajeno. Gracias, doctor Leiser, por acompañarnos y por el tiempo que dedica a esta entrevista. Vamos a tratar de abordar el tema que comentamos de manera general y seguramente que tocaremos en algún momento específicamente el supuesto que dio lugar al octavo pleno casatorio civil. Y muchas gracias, apreciado querido Héctor, por tu generosa invitación y tu generosa presentación. Para todo profesor universitario es un altísimo honor poder dirigirse a la comunidad jurídica, naturalmente, pero en especial a través de programas como el que es el resultado de esta iniciativa, a nuestros magistrados, con los cuales el formante, como lo denominaba el recientemente desaparecido profesor italiano Rodolfo Sacco, el formante de la doctrina, debe estar en permanente diálogo. Iniciativas como estas promueven ese diálogo y eso hace todavía más honroso poder participar. El tema que se ha elegido de la compraventa, o el que podríamos llamar, debido a tu inquietud, de operaciones en general sobre bienes ajenos, es uno de aquellos en los que se aprecian históricamente muchos contrastes en la producción jurisprudencial. Yo he sido jurado en experiencia como docente en más de una ocasión de estudiantes que han traído voluminosos expedientes de nulidad sobre compraventa de bien ajeno y he podido apreciar que existen hasta 4 o 5 tendencias diferentes sobre las cuales los magistrados desarrollan su análisis y resuelven estas controversias.
Parece ser como que la gran tendencia fuera siempre hacia la nulidad, pero cuando se trata de escoger la causal de nulidad aplicable, las interpretaciones varían. Y hay magistrados que opinan que es un caso de falta de manifestación de voluntad, otros que resuelven la cuestión utilizando la figura del objeto imposible, otros hablando de fin ilícito. En fin, hay una serie de perspectivas que se siguen, que se adoptan en esa jurisprudencia contrastante, como digo, y en una menor medida se hace referencia a las normas del Código Civil que, por razones que si tú gustas podemos también explicar más adelante, harían a un observador incauto a creer, ¿no? O asumir o dar por sentado que estas compraventas sobre bienes que no le pertenecen al vendedor son válidas, incluso, ¿no? Porque se habla, ¿no? En el Código Civil, que en la parte del contrato en general, que se permiten las operaciones sobre bienes ajenos, por supuesto. Y se habla de un remedio de rescindibilidad, ¿no? Para el caso de las ventas de bienes ajenos, así denominadas en el Código. Pero es claro también que se... 1539, creo, ¿no? Lexer, digamos, interrumpirte brevemente para dejar que continúe después en tu... Adelante. De entrada a una persona que comúnmente se le señala que alguien vendió un bien que no le pertenece, de inmediato tiene una sensación de que algo no está bien, ¿no? Algo no está cuadrando, porque solo los propietarios pueden vender o los que están facultados para ello. Y quien no es propietario no podría transferir. Sin embargo, como bien lo ha señalado, hay diferentes respuestas que el propio código da frente a este supuesto, ¿no? El caso que tú acabas de señalar, el legislador ha señalado que la venta de bien ajeno es rescindible respecto al comprador cuando cree que quien le vendió es dueño, ¿no es cierto? El efecto que el legislador da expresamente es la rescisión. Pero no es un supuesto de vicio de voluntad. Claro, es una observación pertinente. La lesión es la acción de rescisión está vinculada en nuestro código con la figura de la lesión contractual. En ordenamientos como el italiano de gran influencia en el nuestro, la hermandad aplicativa de la rescisión y la lesión es clarísima. Y en nuestro código se ha mantenido el uso, en el código 84 naturalmente, se ha mantenido en el uso la expresión rescindibilidad, el adjetivo rescindible, la acción de rescisión o general de rescisión, como una acción vinculada, como bien señalas, con el vicio que está presente en la etapa de formación del contrato. Es algo que aquí, por supuesto, no se presenta. Aquí estamos ante un contrato de compraventa, si es que se le quiere seguir denominando así, en el que por definición lo que quiere el vendedor es transferir la propiedad y el comprador adquirir la propiedad. Entonces, lo definitivo, poder establecer si se trata de una compraventa o no, esa reciprocidad de intercambio de transferencia de propiedad por precio se puede dar si es concebible una operación que versa sobre un bien ajeno. Y la respuesta es negativa. No hay nada que le produzca más daño al ordenamiento jurídico, al Estado de Derecho, que una normativa que se autocancela, se vuelve a sí misma inaplicable por ser, como lo ha subrayado, contraria al sentido común. ¿Cómo les decimos a los miembros de la comunidad, ya no jurídica, a los miembros de la sociedad civil, que en el Perú es válido o es eficaz que se venda un bien ajeno? Con muchísimo mejor criterio y conocimiento del entorno, nuestros legisladores de 1852, conocedores de nuestra idiosincrasia, cuando ya estas cosas se discutían en Francia y ellos conocían eso, escribieron en ese primer Código Civil de nuestro país: no hay contra de lo ajeno, ni contra de lo propio. En otras palabras, fijaron un régimen de nulidad
virtual, al decir que no hay venta de lo ajeno, no, ignorando que en los casos en los que se presentara una operación en la que se buscaba transferir algo que no le pertenecía al propietario, la nulidad estaba descontada. ¿Qué cosa ha pasado con los códigos de 1936 y 1984? Bueno, esto se termina de decantar en el código del 84. En esta figura de la compraventa, como bien con precisión señalas, en esta compraventa de bien ajeno, donde el que vende no es el dueño, valga la redundancia, en el comentario que acabamos de hacer está referido a una regulación respecto del comprador, ¿no es cierto? Que el comprador cree que compra quien es dueño. Pero ¿qué pasa con el dueño? Digamos, ¿qué acción tiene el dueño respecto del bien que él observa está vendiéndose sin su autorización y un tercero? ¿Qué opciones tiene? ¿Crees tú que en este caso tiene que ver, hay que tomar en cuenta si el bien está registrado, si está a nombre del que está vendiendo cuando ya no es dueño, o si sigue la compraventa es consecuencia de una suplantación, digamos, de quien vende? ¿Qué cosa debe observarse, digamos, por parte del propietario cuando se percata que un bien de su propiedad ha sido vendido por otro, o sea, por otra persona, ¿no? Sin su autorización, bajo estos supuestos de registro, suplantación, entre otros, ¿no? Esa es la pregunta que imprescindiblemente se debe formular todo operador jurídico. ¿Cuál es el interés tutelado? ¿Cuál es el interés protegido? No por las normas de compraventa de bien ajeno, sino por la integridad del Código Civil. El Código Civil establece un régimen de nulidad para los casos de falta de manifestación de voluntad, es decir, para los casos de falsificación de documentos. El Código Civil dice que permite los contratos sobre bienes ajenos. Y el Código Civil aparentemente dice que es rescindible la venta de bien ajeno. Pero cuando define o cuando brinda elementos sobre qué cosa es la venta de bien ajeno, resulta que no es una compraventa, sino que dice que es o la promesa de hacer que la persona que compra adquiera el bien, o es la promesa de que la persona que dice que transfiere va a adquirir el bien y luego retransferirlo al adquirente. Es el único supuesto válido, digamos, que puede entenderse coherentemente, que yo vendo un bien que ahora no me pertenece, que me va a pertenecer después, y que la otra parte no se dice. Exactamente, y es un supuesto que en la práctica no se presenta. Cuando se dice cuando se dice compraventa de bien ajeno, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando, tal como referías, en el despojo. Estamos pensando en la suplantación, en la falsificación de documentos, en el estelionato, en la compra de bienes que se recetan, como se dice en penal. Y si le añades a esta contradicción que parece ser la pauta en un código, recordemos, elaborado por muchas manos, por muchos legisladores, si le agregamos el componente de la buena fe registral, ¿no?, que distorsiona completamente las reglas de la nulidad y las reglas de la compraventa, entonces resulta que se invierten los papeles y se termina protegiendo el interés del tercero por encima del propietario, que es el que ha hecho en casi 40 años de vigencia del Código Civil electo, que se promuevan todas esas acciones de nulidad que desde mi perspectiva como docente y lo he escrito, me parece que los magistrados han hecho bien en mayoritariamente resolver en favor de la fundabilidad de las acciones de nulidad, aún contra esa regla que aparentemente señalaría que la compraventa de bien ajeno en el Perú es válida, pero rescindible, ¿no?, como han también dicho ilustrados y versados colegas nuestros que hacen una exégesis y comentario de las normas del Código Civil, pero y en esto discrepo de ellos, no llegan a poner en cuestión el dictado de las normas, que es la tarea que debe asumir el investigador, me parece, en cualquier materia jurídica. La defraudación se presenta cuando alguien vende un bien profesamente sabiendo que no le pertenece, porque podría haber de repente una confusión en que vende, cree que es dueño y no lo es, pero cuando el que vende sabe que no es dueño y vende a otro, eso es un delito, ¿no? No puede eso tener
consonancia con el ordenamiento jurídico para darle validez. Pero hay otros escenarios, antes de pasar al tema que concitó el evento del octavo pleno casatorio, que Sí. quisiera tocarlo al final. Hay algunos supuestos de transferencia de bienes parcialmente ajenos. No sé si recuerdas esto del copropietario, del artículo 978, del copropietario que practica en todo en parte sobre un bien acto que importe ejercicio de propiedad exclusiva, es decir, aquel que vende todo el bien como si fuera él el único dueño. En este Sí, sí. caso, la norma dice que solo será válido bajo condición. ¿Qué opinas de esta regulación? ¿Esto también es una excepción? Claro, es una excepción debida a la circunstancia de que también en el libro de hechos reales hay otra persona haciéndose cargo de la legislación. Si es que la legislación se hubiese escrito uniformemente, se hubiera comenzado con una regla en un contrato en general sobre las operaciones en general sobre bienes ajenos o parcialmente ajenos. Y esa regla debería haber irradiado al resto del Código Civil, y si íbamos a estar ante una excepción, pues entonces por especialidad habría tenido que prevalecer la norma de derechos reales. Ahora, la gran ventaja en comparación con el resto del Código Civil, de la normativa que indicas, es que por lo menos el remedio es claro. El remedio de invalidez es claro. O sea, no hay cuestión sobre que se aplica la nulidad. Recientemente en la práctica, en la época de verano, he sabido que se hacen los alquileres, los arrendamientos de casas de playa, ¿no? Para estacionales. Y toda esta problemática que ha surgido con el COVID, con las medidas sanitarias que han restringido el tránsito, han hecho que muchos de esos contratos devengan ineficaces y que haya surgido también a propósito de tener que cambiar el temporal por estas problemáticas, desavenencias entre los propietarios comunes de esas casas. Bueno, en la experiencia profesional lo señalo. Quien analice profesionalmente el supuesto del conflicto entre copropietarios sobre la disposición de un bien, que no ponga el reparo de la invalidez que afectaría definitivamente un acto de disposición, porque lo es, ¿no? Como es un arrendamiento, ¿no? O sea, ahí había la discusión si es un acto de mera administración, gestión, pero una persona que entrega en arrendamiento está disponiendo, no está siguiendo una de las facultades de la propiedad que es un acto de disposición que corresponde al propietario, sin duda, o a quien esté autorizado para ello, ¿no? Legalmente hablando. Incluso en temas de arrendamiento, que seguro regulado por otro grupo de juristas que redactó este texto, este libro, tiene una regulación similar cuando se arrienda el bien por un condómino, ¿no es cierto? Que se entiende válido siempre que los otros condóminos lo ratifiquen, ¿no? También este acto de disposición es un poco contradictorio con lo que se podría entender en la parte de derechos reales, ¿no? Claro, ya hay lenguaje de ineficacia con ratificación, ¿no? Pero está asumiendo con terminología del siglo XIX, en la época en la que no existía la figura de la representación voluntaria, que se ratifican también los actos que son válidos o los actos que son nulos, así que no hay cómo saber si es que el lenguaje ha sido riguroso, ¿no? Cuando se ha hablado de una ratificación de un acto, entre comillas, nulo o inválido. Debería haber sido un acto ineficaz en todo caso. Vamos a un pequeño corte, Leiser, unos minutos, estimados amigos, retornamos para continuar con esta interesante entrevista con el profesor Leiser León. Muy bien, estamos de vuelta en esta interesante entrevista con el profesor Leiser León sobre un importante tema en materia civil, la venta de bien ajeno. Doctor Leiser, el octavo pleno casatorio civil estableció por mayoría que la venta del bien social en la que interviene solo un cónyuge es nulo. La minoría decidió que es ineficaz. En palabras directas,
y breves. En su opinión, ¿por qué razón, digamos, es correcta la posición de la mayoría en este caso? Sí, para poder pronunciarme sobre esa hipótesis que había dado lugar también a una jurisprudencia muy amplia, hasta cierto momento es uniforme en pro de la nulidad, que a partir de los estudios de nuestro colega y además amigo Rómulo Morales, comienza a inclinarse hacia, en la primera década de este siglo, hacia la ineficacia. Yo partí de un análisis, como dije en la primera parte de la entrevista, del interés protegido. El interés protegido en los actos de disposición de bienes sociales es en el Perú. No quiero hablar de Italia ni con el aprecio que tengo por esa experiencia, donde me he formado además en mis estudios de posgrado, ni quiero hablar de la comparación jurídica por un momento. Yo quiero concentrarme en la historia de nuestro país. Y rastreando la historia de las sanciones ante los actos de disposición de bienes sociales, he encontrado que el interés que se buscó privilegiar era el interés de la mujer que resultaba desplazada en la decisión sobre los actos de disposición de los bienes comunes, y el varón que tomaba esas decisiones solitariamente y daba lugar a una situación de sometimiento, de abuso, que el gobierno militar del general Velasco Alvarado decidió combatir férreamente. Entonces, a fines de los años 60 del siglo pasado, ya en el Plan Inca estaba escrito que se iba a modificar el Código Civil de 1936 para atacar esos actos de disposición del cónyuge varón respecto de los bienes comunes. Esto se reitera como política en todo el gobierno militar y se cambia incluso el Código Civil de 1936 para disponer en materia. En el discurso del general Velasco de 1974 se toca ese punto como uno de los grandes logros de la reforma militar. Se puede hacer cuestionar naturalmente de ese periodo al que muchos le atribuyen algunas de las razones de nuestra situación política irresuelta, ¿no? De los conflictos irresueltos de nuestro país. Pero no se puede desconocer que hay una historia detrás de la norma que señala que para disponer de los bienes sociales, veamos la norma, ¿no? Para disponer de los bienes sociales se requiere el consenso, la participación de ambos cónyuges. Si se señala que se requiere, es una manera de expresarse el legislador. Norma imperativa, ¿no? Una norma imperativa. Claro que sí. Por supuesto que es una norma imperativa porque está relacionada con el orden público, con una política destinada a acabar con actos de discriminación al interior de las relaciones conyugales, de exclusión de la decisión sobre los bienes conyugales de la mujer. ¿Cómo no? Por supuesto que está involucrado el orden público, es una norma imperativa, sin duda. Y se dice, ahora, con un texto, repito, que atañe a la estructura de la norma misma y de la situación gobernada por esa norma, que se requiere la participación de ambos cónyuges. Como ha dicho Alex Plácido, si se requiere, o sea, se está hablando de la estructura, estamos ante un acto que tiene que ser conjunto. Y si ese acto conjunto prescinde de la voluntad de uno de los cónyuges, estamos ante un defecto estructural que necesariamente nos conduce a la nulidad. Y esa creo es la solución que mejor se adapta a las situaciones que se ven en nuestro país. O sea, no es necesario ser, creo, expertos en sociología para darnos cuenta, revisando nada más la casuística que llega a los juzgados, que llega a las altas instancias, cuál es la situación que se presenta. Sigue siendo la de abuso, sigue siendo la de apartamiento de la mujer en las decisiones sobre los bienes conyugales. Y si la situación no varía, continúa, porque nuestra sociedad tiene ese y muchos otros problemas que resolver, entonces la sanción debe seguir siendo la nulidad. ¿En qué se puede estar pensando cuando se afirma que es la ineficacia? A veces, claro, uno se siente tentado a tener el esquema
las ineficacias, de las nulidades, de la invalidez, ordenado teóricamente, ¿no? Impermeable, inatacable desde una perspectiva lógica, pero cuando se le hace adecuarse a la realidad, cae, pues aparecen sus grietas, porque se está invirtiendo la forma de analizar las problemáticas jurídicas. No se debe partir de la lógica, se debe partir de la realidad. Y la realidad es la que explica el contenido de esa norma que, repito, hace referencia a un defecto estructural y por lo tanto, no existiendo la participación de los dos cónyuges, la salida tiene que ser una salida de nulidad. Ahora bien, esa interpretación no se ve completamente reflejada en ese pleno casatorio, pero la sanción fue la de nulidad y con ella me parece que, ¿no? Sí, me parece que se puede coincidir. Yo públicamente he coincidido con la salida, cuando lo había anticipado también ese efecto. Si me permites lamentar que prácticamente desde el día siguiente de la aparición del octavo pleno casatorio ya hayan aparecido sentencias y se hayan organizado incluso eventos en los cuales se vuelve y se insiste sobre la cuestión de la ineficacia, como si las decisiones sobre las controversias fueran estadísticas, fuera como jugar a las apuestas sobre el resultado de las eliminatorias el día de mañana. No se trata de eso. Hay que aceptar la decisión, se le puede cuestionar, por supuesto, se puede discrepar de su fundamento técnico. Creo que si se atiende al interés protegido, hay que no coincidir con el dictamen que se adoptó. Sí, me parece un enfoque interesante porque finalmente las soluciones a los conflictos jurídicos o sociales, de origen social o económicos, finalmente deben partir de la propia realidad donde estos operan, no con regulaciones extrapoladas de otras realidades. Claro, la experiencia del derecho comprado es un insumo fundamental para poder enriquecer las soluciones de nuestro país, pero no puede ser un factor determinante, ¿no? Es un elemento que contribuye a ver de qué manera se solucionan mejor los problemas o los conflictos, pero no debe ser el elemento decisivo. Y me parece que de la realidad surge la doctrina, ¿no? Y a la vez la doctrina permite una mayor perspectiva para la solución de los conflictos. Y lo otro que es importante es esto de quien, digamos, no triunfó su tesis, promueven la desobediencia, ¿no? Es decir, incluso se leía algunos artículos que decían que los jueces no deben aplicar ese pleno porque supuestamente estaría digamos, contrario a una solución justa. Bueno, pero las resoluciones judiciales se pueden criticar, digamos, y es una de las razones de nuestro sistema democrático, la crítica a las resoluciones judiciales, pero la desobediencia creo que ya eso es un tema que bordea un poco, no sé si es un espíritu desesperado o algo parecido, ¿no? Sí, lo que hay que preguntar es que esto se vea como una cuestión que se define por mayoría de votos, no solo al interior del Poder Judicial, sino también entre los profesores universitarios. Esto no, después de que se termina la discusión en las salas judiciales, y las salas judiciales pueden seguir revisando, por supuesto, la materia, no es que los profesores universitarios podemos armar de eso una segunda instancia en la que nos ponemos a votar si está bien o está mal la decisión, o si comenzamos a hacer campaña para que esa decisión que no nos ha dado la razón indirectamente, porque no somos parte en el proceso, debe ser erradicada o no. En la doctrina extranjera a la que tú te has referido muy cortésmente, porque no has identificado de cuál se trata, yo sí lo voy a hacer, si me lo permites, es la doctrina italiana, que es aquella de donde ha llegado la idea. Como ellos tienen pues décadas, ¿no?, ordenando su sistema de ineficacias, de nulidades y de anulaciones, entonces ellos han determinado por mayoría, además, porque también hay voces contrarias, que se trataría de un caso de ineficacia. Pero sabes, o no sé si sabe la comunidad jurídica, lo que dice el Código Civil italiano es que se aplica la anulación, ni siquiera la ineficacia. Y cuando uno de los amigos cordiales ni eso, ¿no?, en intentar, ¿no?, defender una tesis de anulación, simplemente su posición ni siquiera fue considerada por la de los demás, cuando esa posición es la que correctamente proviene del Código Civil italiano.
Ahora, ese ejemplo de los italianos, de negar lo que dice su código, decir no es anulación, es ineficacia, creo que es uno de los ejemplos que no deberíamos copiar nosotros. Porque la doctrina de la plana legislador tampoco, ¿no? Paradojas, pues, se invoca una doctrina y esa doctrina piensa lo contrario de quien la invoca. Exacto. Bien, hay dos preguntas que nos traen nuestros televidentes. Isabel Loyola Rivera nos dice, tiene un caso, no sé si podríamos responderla de manera directa. Dice, soy hija única, heredé la casa de mi madre, pero el hermano de mi mamá, o sea, su tío, vendió la propiedad sin que yo lo supiera. Tengo el título de propiedad a mi nombre, ¿qué otro documento o acción debo seguir para recuperar mi inmueble? Es un caso muy parecido, como recordaremos, al del pleno casatorio, precisamente, ¿no? Donde había un acto de disposición de la mamá en favor de un segundo hijo, perjudicando los derechos hereditarios de la primera hija, ¿no? El padre de ella era el cotitular de los bienes de los que se hizo disposición. Es un caso que a la luz de la jurisprudencia se presenta difícil porque en este tipo de situaciones se parte por analizar la posición que ha tenido el tercero. Si es que el tercer comprador es así como se enfocan en los casos desde una perspectiva de litigio, que es responderle si es que tiene o no tiene posibilidades. Exacto. Se piensa en la posición que tenga el tercero. Si es que podemos deducir o tenemos algún elemento probatorio de que esa venta ha sido una venta convenida para dificultar la recuperación del bien, entonces podemos atacarla por simulación, podemos atacarla por fin ilícito, podemos atacarla como una acción de nulidad. Pero aún interponiendo una acción de nulidad va a resultar imposible recuperar la propiedad de ese bien si es que el tercero que lo adquirió estuvo al margen de cualquier disposición de bien ajeno, de cualquier disposición que afecta derecho de terceros. A esa persona nuestras leyes solamente le exigen verificar en el registro que quien transfiere sea el legítimamente inscrito y que se haya hecho una mínima revisión con los cambios, ¿no?, que se introdujeron hace un tiempo. Se refiere al adquiriente bajo la fe registral. Así es. El artículo 2014 del Código Civil. Entonces, porque eso es al final lo que le interesa a los justiciarios. O sea, voy a poder recuperar el bien. Si es que el tercero se protege y se ampara en la buena fe, lamentablemente no va a ser posible, ¿no?, porque esa norma toma partido por el tercero que desconoce el origen ilícito de la inscripción. De lo contrario, repito, si es que se puede contar con indicios de que la operación ha sido fraudulenta, la operación ha sido ilícita, se ha hecho para afectar el derecho de la mano que gentilmente nos ha hecho la pregunta, entonces sí va a poder existir posibilidades de demandar la nulidad. Deseo éxitos porque, tal como ha planteado el caso, parece que su posición es justa. En la segunda pregunta, Javier Oré, que es profesor de economía, es un ciudadano que tiene un problema, dice, hace 3 años alquilé mi departamento en Surco. Los inquilinos dejaron de pagar el 2021. Cuando les pedí desalojar mi propiedad, me dijeron que ya habían cancelado la compra. Yo nunca vendí mi propiedad. Falsificaron contratos y compraron mi departamento. Sí, ese es un caso clarísimo de nulidad por falta de manifestación de voluntad, ¿no? El plazo de prescripción desde la propuesta compraventa, si es de 10 años, entonces debe iniciarse ese proceso. La nulidad por falta de manifestación de voluntad de nuestro código, que en realidad no técnicamente es una hipótesis de inexistencia, pero el código la regula como nulidad, abarca los supuestos de falsificación de documentos, ¿no?, como el que lamentablemente ha sufrido la persona que nos ha formulado la pregunta. Sí, bueno, se entiende que si solo alquiló y terminó como si fuera comprador el inquilino, o le suplantaron la firma en un contrato que él interviene, o le suplantaron la identidad, ¿no? O sea, no hay otra forma como entender esto.
Basta notar el tipo de interrogantes que nos formula el público para darnos cuenta que este problema de los actos sobre bienes ajenos o los actos de disposición sobre bienes ajenos están a un remedio de ineficacia o de rescindibilidad. Estos son problemas nuestros que requieren una tutela invalidante. El interés que se perjudica es el interés de los propietarios, y el interés de los propietarios no se protege a través de ineficacias, que son relativas. Se protege a través de acciones que tengan reconocido interés público, como son las acciones de nulidad. Bueno, está clara la respuesta. Es la opinión del doctor Leiser León. Ya desgraciadamente el tiempo nos ha ganado y debemos dar por terminada esta interesante entrevista. No sé si tiene algunos comentarios finales, doctor Leiser. Solamente quiero aprovechar este minuto final para reiterar mi agradecimiento a los organizadores de este ciclo de entrevistas por el aporte en la difusión de la cultura jurídica, la gratísima oportunidad de poder dialogar con la magistratura desde la posición de docente universitario interesado en los temas que hemos tratado en esta jornada. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy, estimados amigos. Nos despedimos, no sin antes, por supuesto, agradecer la deferencia, el tiempo del ilustre docente y abogado que nos ha acompañado el día de hoy. Ya en una próxima oportunidad seguramente tendremos la ocasión de volver a entrevistarlo. Nuestro próximo programa, Conflictos Judiciales en Materia Civil y Procesal Civil, se difundirá el día martes 19 de abril a las 8 de la noche. Recuerden que todos los martes a partir de las 8 de la noche podrán ver por Justicia TV, el canal del Poder Judicial, este programa. Muchas gracias.